Bienvenidos, hermanos, a una nueva catequesis desde la parroquia de San Justin Mártir. Hoy nos ponemos en la presencia del Señor para que en nosotros haya generosidad, haya humildad y no esa soberbia de querer siempre ocupar los primeros asientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por una nueva enseñanza. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos en el mundo entero, en especial por los hermanos que escuchan esta enseñanza. Bendícelos grandemente. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, San Lucas capítulo 14, 1 en adelante, del 7 al 14. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y él que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que los había invitado, cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte! Pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy escucharemos a través de la primera lectura de Eclesiástico o Sirácides, donde nos pide el Señor la generosidad. Y también veremos de que los que hemos querido obedecer al Señor, nos encontraremos en esa ciudad terrenal, ese paraíso, ese gozo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esa misma que Él nos ha prometido. Así que dice la palabra del Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mateo 4:4. Y dice el Evangelio, en Lucas 14:1, un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús, como ha venido por los pecadores, va a la casa de un fariseo importante, conocedor de las escrituras, de las leyes de ese entonces. Pero como siempre, cuando se celebra una fiesta, siempre
los que van llegando y se sientan, se acomodan y empiezan a ver a los que empiezan a llegar también, pues tenemos los ojos bien abiertos para observar cómo van vestidos, cuál es la elegancia que llevan o qué clase de regalo compartirá. Muchas veces esas reuniones, en lugar de ser una celebración, son un salón de crítica, de juzgar a nuestro prójimo. Y por eso hoy el Señor nos invita a nosotros a no ocupar los lugares ya elegidos para otras personas, más importantes que nosotros. Y el Señor hoy nos dice a nosotros, Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. A veces nosotros creemos de que, porque nos sentimos hoy unos maestros, unos catequistas, porque llevamos una vida de servicio como ministros extraordinarios, como lectores, como acomodadores, pertenecientes al coro, nos sentimos tan importantes que los demás feligreses no son tan importantes. Se nos ha olvidado que nuestro servicio es servir y atender a nuestro prójimo que viene a escuchar la Santa Misa para poder compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ese recibimiento a veces de nuestra parte se ha convertido en crítica para los demás, porque juzgamos a nuestro prójimo. Y hoy el Señor a nosotros nos quiere dar una lección de amor, de misericordia para nosotros. Y fíjese que es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. En Mateo 23:12 dice el Señor, porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. A veces como dirigentes, encargados, nos sentimos tan importantes y que los demás no son importantes. Se nos olvidó la generosidad, la humildad. Y hoy tenemos o sentimos que nosotros somos tan importantes que la soberbia nos ciega. Por eso dice el Señor que nosotros no nos sintamos tan importantes, porque mañana seremos humillados. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y esto es para todos nosotros, que a veces queremos estar en el primer asiento para que nos vean. Y no queremos ser esos hombres de generosidad, humildes, que le sirvamos al Señor. Por eso el Señor nos pide que nosotros aprendamos cada día a través de las Escrituras a vivir como el Señor vivió. Siempre Él nos enseñó la humildad. Esa que a nosotros nos cuesta vivirla. Y dice el Señor que no nos sintamos tan importantes, porque a veces esa soberbia nos hace humillar al prójimo dentro de la parroquia, dentro de la comunidad.
A veces ese cargo nos hace muchas veces a que nadie puede hacerlo mejor que nosotros. Y esa soberbia, ese egoísmo de que solo yo lo puedo hacer, lo ciega. Y que mañana lo arrastrará en el pecado. Por eso hoy el Señor nos dice, cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y eso lo tenemos que aceptar. Siempre les he dicho de que hay otro hermano que es más preparado que uno, que es más entregado que uno, y uno tiene que aceptarlo. Muchas veces, porque la persona no puede leer, la humillamos. Y somos tan soberbios que no podemos compartir con ellos, porque no lo sentimos que sea de nuestra misma clase, si así lo queremos ver. Cuando nosotros debemos de ser generosos y aprender a compartir con ellos. Y el que los invitó a los dos venga y te diga, deja tu lugar a esta persona y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Y eso pasa mucho en nosotros, que no queremos aceptar que hay otros hermanos que son más importantes que nosotros, ¿verdad? Por eso hoy el libro de Sirácides, que es la primera lectura, nos habla a nosotros. Hijo mío, actúa con tacto en todo y serás amado por los amigos de Dios. Mientras más grande seas, más debes humillarte, así obtendrás la benevolencia del Señor. Si nosotros comprendemos que el seguir al Señor no es porque se siga por tener títulos, por saber tanto. Dice el Señor que es tan sencillo que, hijo mío, actúa con tacto en todo. ¿Cómo nosotros debemos de ser con la persona? ¿Cómo nosotros debemos de compartir y hacer sentir a ese hermano que es más importante él ante los ojos del Señor que nosotros mismos? Por eso Filipenses 2:5 dice, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Tengamos esos sentimientos del Señor, de sentir amor, compasión por nuestro prójimo. Y máximo si es un enfermo. Y máximo si es la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo, los que aquellos nos señalan, nos juzgan, los que nos condenan. Tengamos ese sentimiento de amor por ese prójimo, por ellos. Y por eso el Señor nos sigue diciendo a nosotros, hoy, en Sirácides 3 en adelante. Porque si alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. Vea, que los humildes son los que siempre honrarán al Señor. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que son tan humildes, pero que cuando uno los ve,
que están de rodillas ante el altar, ante un crucifijo. Esa alegría de verlos cómo hablan con el Señor, con aquella humildad, y hasta agachan la cabeza para hablar, para dirigirse al Señor. Y esos son los que el Señor los honra, los ama, porque reconoce la misericordia del Señor. No aspires a algo superior a tus fuerzas, ni lances a investigar lo que sobrepasa tus capacidades. Debemos de aceptar la palabra del Señor con humildad, sin cuestionar de que si venimos de una explosión, venimos del mundo. Desde la fe tenemos que saber que venimos de nuestro Señor Jesucristo. Profundiza lo que se te ha mandado. No tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. Solo necesitamos leer y profundizar día y noche la palabra del Señor. No te canses resolviendo problemas inútiles. El saber que te ha sido entregado desborda lo que una persona puede comprender. Usted no ve que hay muchos que andan ahí batallando, que ellos dicen que son la verdadera iglesia, que el Señor no nos resucitó, que ahí no está el cuerpo de Cristo. Razonamientos inútiles, dice el Señor. Pero desde la fe uno tiene que saber de que ahí está el Señor. Piensa que muchos se han extraviado con sus teorías, su seguridad mal fundada les falseó el raciocinio. Y eso ha pasado con muchos falsos pastores que enseñan doctrinas diabólicas. ¿Y a cuántos hermanos no han confundido? ¿Cuántos hermanos no se han perdido y han abandonado la única y verdadera iglesia católica? Porque se dejaron absorber por conocimientos inútiles. Por ese falseo a su razonamiento acerca de las Escrituras. Por eso tú y yo debemos de reflexionar en la palabra del Señor día y noche. El obstinado acabará en el fracaso. El que ama el peligro dejará en él la vida. El obstinado se verá colmado de pruebas, es pecador y acumula pecados y más pecados. ¿Lo ve? Lo que es estar en una secta. Que muchos viven engañados que se salvarán, pero el Señor, con su palabra, refuta todas esas enseñanzas diabólicas que van por el mundo, confundiendo a muchos hermanos. No hay remedio para la miseria del orgulloso. El mal ha echado raíces en él. A veces, aunque a través de las Escrituras descubren la verdad, pero sus orgullos los hace seguir perdiéndose la vida eterna. El hombre sabio medita las máximas en su corazón. Todo lo que el sabio desea es hallar a alguien que lo escuche. El agua apaga las llamas de la hoguera, la limosna borra los pecados. El que responde de manera generosa asegura su porvenir cuando esté a punto de caer
encontrará un apoyo. La limosna, la generosidad, la que hoy nos pide el Señor, es la que nos dice el Evangelio en Lucas 14, 14. Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Y sigue diciendo el Señor, al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así cuando llegue el que te invitó te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. A eso nos invita el Señor. A que no nos sintamos los más importantes dentro de la comunidad, sino que estemos disponibles a servirle al Señor. Que nos entreguemos al Señor con toda nuestra alegría en el servicio en el Señor. Por eso vea lo que dice Ezequiel 21, 31. Si nosotros no escuchamos hoy al Señor, que no por nuestra soberbia, por querer ocupar los primeros puestos, por sentirnos los más importantes, perdamos la vida eterna. Porque nos sintamos los más, a veces los que son dirigentes se sienten tan importantes y con tanto poder que ellos deciden quién sirve y quién no sirve. Pero vea lo que dice Ezequiel 21, 31. Esto dice Yahvé, te arrancarán el turbante, te quitarán la corona y se invertirá la situación. Lo que está abajo será levantado y lo que está arriba será rebajado. Ve, que de nada sirve que nos sintamos tan importantes que mañana pueda que nos quiten de ese puesto. Pueda que por nuestra soberbia dejemos de ser unos dirigentes y nos recuerden como unos malos dirigentes que quisieron hacer su voluntad. Que siempre quisieron hacer su voluntad ante el Señor. Y por eso el Señor hoy a nosotros nos enseña que debemos de ser verdaderamente cristianos. No como esos fariseos, como ese fariseo importante que se sentía, que había invitado al Señor. Que porque había llegado a su casa de ese fariseo, solamente él podía compartir. Y los demás no. Porque hay muchos en la parroquia que se sienten así o en los grupos, como lo dice la tercera carta de Juan, la única que tiene, la tercera carta de Juan, dice: debería haber escrito a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Y así hay muchos dentro de la iglesia, muchos dirigentes que se sienten tan importantes y que se tiene que hacer lo que ellos digan. Y para ellos hay un lugar especial. Ese Diótrefes le gustaba tanto el mando que no nos hace caso.
y no escucha a los que asisten al grupo, a cualquier grupo que haya dentro de la parroquia. Y por eso muchas veces los grupos se mueren, porque están esos diótrefes a cargo. Por eso, si voy, les reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y por uno muchas veces dicen los católicos, pero a veces son esos malos dirigentes que están dentro de la iglesia. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, no los deja y los expulsa de la iglesia. Cuando nosotros tengamos un cargo dentro de nuestra parroquia, como dirigentes, como lectores, como estar en el grupo del coro de canto, como ministros extraordinarios, como acomodadores, como representantes de cursillos, como de los carismáticos. Dejémonos guiar con la palabra del Señor, no con nuestras propias palabras. Y verán que los grupos tendrán fruto. Y por eso dice el Señor, recuerdan Sirácides 3:17 en adelante, que nos decía, hijo mío, actúa con tacto en todo y serás amado por los amigos de Dios. A eso nos pide el Señor, a dar testimonio de Él, para vivir. Pero vea cómo lo dice ahí mismo en Sirácides 12, Sirácides 3, versículo 30 en adelante. No seas como un león en tu casa, maltratando a tus servidores y humillando a tus inferiores. Cuando tenemos doble cara para seguir al Señor. Porque una cosa somos dentro de la parroquia y otra cosa somos fuera de la parroquia. No tengas la mano extendida para recibir y cerrada cuando haya que dar. Por eso el Señor nos llama la generosidad. A no ocupar esos primeros puestos, sino estar al servicio, a darle tiempo a la familia, a los enfermos, a dar tiempo en tu parroquia para ayudar al sacerdote. Entonces, por eso dice el Señor, Lucas 14:14, qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. A eso nos llama el Señor, a que nosotros podamos dar. Y si el Señor nos está llamando a esto, a este servicio, con generosidad, debemos de servirle al Señor. Como nos lo dice hoy el Señor a nosotros, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo hoy el Señor en el Evangelio de Lucas 14:12, Jesús dijo también al que lo había invitado, cuando des un almuerzo
o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti y así quedarás compensado. Muchas veces nos preferimos invitar a vecinos, y máximo si son reconocidos dentro de la comunidad o si tienen un nivel social muy importante, porque pues nos sentimos al lado de ellos, ¿verdad? Y entonces el Señor hoy a nosotros nos pide que cuando demos nosotros esas invitaciones o queramos compartir con las personas, también el Señor nos invita a que compartamos con esas personas que no conocemos. Que tengamos esa generosidad de compartir nuestro tiempo con ellos. Y por eso dice el Señor que no solamente invitemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y a ti, y así quedarás compensado. A veces en ciertos pueblos, cuando no te invitan esas personas de clase social alta que ellos dicen tener, nos sentimos mal por no ser también partícipes con ellos, ¿verdad? Y muchas veces cuando buscamos padrinos, buscamos a esas personas de clase social porque tengan dinero o sean muy conocidos, pero nos olvidamos que debemos de buscar a hombres que tengan fe en el Señor, abandonados en el Señor. A eso nos invita hoy el Señor. Y el Señor nos sigue diciendo, cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a la generosidad, como nos lo enseña Tobías 4:5. Hijo mío, sé fiel al Señor todos los días, no peques, ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida y no andes por los caminos de la injusticia. El Señor nos ama tanto que cada uno de nosotros somos los hijos más amados, como usted se llame. Pero el Señor nos pide que no pequemos, ni que desobedezcamos al Señor, sus mandamientos que Él nos ha dejado. Y a los mandamientos que la Santa Madre Iglesia nos ha invitado también, como ir a la comunión, como ir a la confesión, como ir a visitar a los enfermos. Como enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. A eso nos invita el Señor. Y nos pide que nosotros no desobedezcamos lo que el Señor nos ha pedido. Que no podemos ser injustos con los demás, señalándolos, juzgándolos, sino que tenemos que vivir cristianamente, justamente como el Señor nos lo ha pedido. Y dice el Señor, si actúas con rectitud, te irá bien en todo lo que hagas, como a todos los que practican la justicia. Y hoy el Señor nos invita a eso, a ser justos. Y por ser justos tenemos que ser generosos en dar nuestro tiempo, en dar nuestra limosna en la iglesia. No a darle la limosna a esos falsos pastores que se autonombraron, no, sino dárselo al sacerdote. Separa una parte de tus bienes para dar limosna. No des vuelta la cara frente a un pobre y Dios tampoco te dará vuelta su cara.
A eso nos invita el Señor. ¿Ve? Que cuando un pobre nos busque, estemos disponibles para ayudarle. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar tu limosna. ¿Lo ve? El Señor no está diciendo que demos todo lo que tengamos, sino que demos una parte. Pero no dejemos de dar. No dejemos de dar un consejo, una ayuda. Porque vea lo que va a pasar si nosotros lo hacemos. Si nosotros nos dejamos guiar por lo que el Señor nos ha enseñado. Así te preparas un buen tesoro para cuando tengas necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Es bajo la mirada de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos mira. Entonces, nosotros podemos prepararnos un lugar en el cielo, pero tenemos que ser hombres de fe, que obedezcamos, que seamos fieles y que estemos a estar dispuestos a dar, a ser generosos. Porque vea lo que dice el Evangelio de San Lucas 14:14, qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Por eso hoy la segunda lectura de Hebreos 12, 22 nos enseña. Hebreos de 18 al 24, pero yo voy a leerlo del Hebreos 12. Vamos a leerlo de 18. Recuerden su iniciación. No hubo aquel fuego físico que ardía junto a la nube oscura y la tempestad. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión. Nosotros, hoy que creemos en el Señor, nos estamos acercando a ese monte de Sión. Pero depende de nuestra vida. ¿Cómo seamos nosotros? A la ciudad del Dios vivo, allá donde el Señor nos espera. Pero vea que ¿en dónde es donde nos espera el Señor? A la Jerusalén celestial, en el cielo. No como otros que enseñan que la Jerusalén celestial está aquí en la tierra. Están muy equivocados. Porque hoy el Señor dice que ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con innumerables ángeles. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección. Vean, hermanos, a todos esos hermanos que han partido al encuentro del Señor y que han vivido justamente, que han hecho la voluntad del Señor y que han obedecido al Señor y permanecieron dentro de la Iglesia Católica, están donde está nuestro Señor Jesucristo.
Por eso hoy el Señor nos llama a que nosotros vivamos a la santidad. Como nos lo dice Primera de Pedro 1:14. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, que no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. A eso nos llama hoy el Señor. A ser santos. Por eso el Señor nos dice a nosotros, en Hebreos 3:7, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo, no lo que digo yo, sino lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Para todos nosotros que estamos queriendo ser discípulos del Señor. Porque en el camino de la fe vamos anhelando ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice el Señor, que debemos ser humildes, generosos y dejar la soberbia. Y termino. Lucas 14:11. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir con mis hermanos. Bendícelos grandemente, Señor. Te pido que nos ayudes en esta nueva semana y que nos acompañes a donde quiera que vayamos. Y a ti, Mamita María, intercede por nosotros, para que seamos fieles discípulos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.